Muy buenos días, amados hermanos. Qué gusto volvernos a encontrar nuevamente hoy, martes 18 de abril, para juntos poder alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor, humillarnos ante su presencia y poder darle gracias por todas aquellas cosas que continuamente y permanentemente el Señor está trayendo sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, y creemos que debemos ser gratos a Dios en todo tiempo y en todo momento por todo lo que Él hace en favor de nosotros, ¿verdad? Así que le damos a todos ustedes la bienvenida en esta mañana para empezar este devocional, y queremos hacerlo siempre con esa disposición del corazón, con esa disposición de poder entender esos propósitos santos de Dios. Así que vamos antes a empezar alabándole al Señor, empezar glorificando su nombre, y luego estaremos orando, dando gracias a Dios por este día. Jehová es mi luz. Jehová es la fortaleza de mi vida. Es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí,
acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana nos presentamos delante de ti, en primer lugar, para darte gracias. Gracias por este nuevo día. Gracias por darnos la oportunidad de abrir los ojos y ver nuevamente, Señor, una oportunidad que tú nos concedes de poder alabarte, de poder glorificarte, de poder honrarte, de poder exaltarte. Muchísimas gracias, amado Señor, por este tiempo que tú nos concedes en tu gracia bendita. Amado, en esta mañana reconocemos que estamos delante de ti por tu gracia. Tú te has dado a conocer a nosotros a través de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, a quien enviaste para que Él fuera nuestro Redentor, nuestro Salvador y nuestro Señor. Por eso, nosotros podemos llegar a ti, Padre Santo, por medio de Cristo, porque tu palabra dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Entonces, tu propósito al enviar a Jesús fue reconciliar al mundo. Pero tú mismo, como dice tu palabra, tú mismo estabas reconciliando al mundo por medio de Cristo. Así que para nosotros es importante entender cómo tu amor inefable, tu amor infinito, tu amor grande está con nosotros y ha estado siempre con nosotros. Dios Todopoderoso, te agradecemos a ti. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por darnos tu palabra. Tu palabra, Señor, es una lámpara a nuestros pies, una luz que alumbra nuestro camino. Que donde hay oscuridad, donde hay dudas, donde hay interrogantes, ahí tu palabra nos trae la luz. Ahí tu palabra nos enseña las cosas que tenemos que saber y que tenemos que conocer. De modo que no debemos ni podemos estar en ignorancia, porque tu palabra inmediatamente nos trae la luz que debemos tener. Amado, muchísimas gracias por este tiempo que tú nos das. Dios Todopoderoso, tu gracia ha sido buena para con nosotros, tu gracia nos ha favorecido, tu gracia ha estado con nosotros todo el tiempo. Y por eso yo te agradezco a ti, porque cada mañana nosotros al hablar contigo, al conversar contigo, al ponernos delante de ti, nosotros vamos entendiendo cuál es nuestra posición que tú nos diste en Cristo, cuáles son nuestros privilegios, cuáles son nuestras responsabilidades, cuál es lo que tú, Señor, has hecho para con nosotros, levantándonos, irguiéndonos, Señor, la cabeza, de modo que si en otro tiempo el pecado gobernaba nuestros cuerpos y éramos esclavos del pecado y estábamos sujetos a servidumbre del pecado, pero gracias sean dadas a Dios que a través de Cristo Jesús
el pecado ha sido vencido, el pecado ha sido derrotado, el pecado ha sido aplastado por el poder de Jesucristo, y entonces nos ha dado la oportunidad de volver a vivir, de recobrar nuestra libertad en Cristo, y por eso hoy los seres humanos somos libres en Cristo Jesús. Y nosotros, Señor, no podríamos de verdad ser libres a menos que nosotros seamos personas completamente diferentes. Y una de las cosas que nosotros entendemos por tu palabra, que cuando vinimos, cuando tú trajiste revelación a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, cuando usted nos convenció de que éramos pecadores por tu Espíritu Santo y porque la palabra de Dios se metió a nuestro corazón, se sembró en nuestro corazón, entonces esa palabra dio fruto. El Espíritu Santo nos convenció de que verdad éramos pecadores y necesitamos arrepentimiento. Lo necesitamos con urgencia. Y Dios, en verdad, en esta mañana, yo te doy gracias a ti. Te doy gracias, Padre Santo, por darnos este tiempo, este privilegio de estar delante de ti. Y gracias porque tu palabra, Señor, siempre nos instruye cada día y nos acerca. Gracias porque tu Espíritu Santo que está en nosotros, que tú lo enviaste, Padre mío, que tú lo enviaste por medio de Jesucristo, que lo enviaste, que hoy está en nuestros corazones y que Él se ha encargado de derramar el amor de Dios en nuestros corazones. Hoy nos guía, Él nos encamina y nosotros entendemos que fue Él quien nos hizo nacer de nuevo, para que nosotros no sirvamos más al pecado, sino que sirvamos a la justicia. Y por eso oramos en esta mañana, Padre Santo, para que nosotros caminemos en esta verdad, caminemos, Dios Todopoderoso, caminemos en esta verdad. Queremos caminar cada día, Señor, en esta verdad, que andar de acuerdo a nuestra nueva vida. Nosotros tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa nueva vida, y es en esa nueva vida que queremos andar, que queremos vivir, que queremos movernos, Señor, en esa nueva vida. Muchísimas gracias, Padre bueno, por darnos esta oportunidad de saber que en ti, Señor, tenemos una nueva vida. Así es. Y tenemos que caminar, Señor, en esa nueva vida. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir, a disfrutar de esa nueva vida, a vivir esa nueva vida en Cristo, a vivir esa nueva vida, Señor, entendiendo que pusiste un espíritu nuevo, distinto en nosotros, que nos lleva a un caminar diferente, a un andar diferente. Ayúdanos a caminar, Señor. También oramos en esta mañana, querido Señor, para que la iglesia, Señor, porque la iglesia debe creer que su vida de antes, esa vida que teníamos antes de venir a tus caminos, antes de conocer la luz de la vida, esa vida quedó crucificada con Cristo para no servir más al pecado. Y así es, Señor, nuestra vieja vida, nuestra vida antigua quedó crucificada, de modo que nosotros vivimos ahora una nueva vida. Y eso es lo que tenemos que aprender cada día a entender en nosotros. Cada día tenemos que saber, todos los días tenemos que saber que tenemos una nueva vida. Dios, porque la vida de antes quedó crucificada, ya no nos gobierna. Por eso la iglesia debe considerarse muerto al pecado, pero vivo para Dios, para servir en Cristo Jesús. Así que nosotros estamos vivos para servir a Dios en Cristo, pero estamos muertos para el pecado. De modo que si el pecado viene a tocar nuestra puerta, a tentarnos y a seducirnos, estamos muertos. No le vamos a hacer caso porque estamos muertos. No lo vamos a oír porque estamos muertos.
No vamos a acceder porque estamos muertos al pecado. Pero estamos vivos para Cristo. Estamos vivos para servir a Cristo. Estamos vivos para adorar a Cristo, para honrar a Cristo. Cada día nuestra vida tiene que estar dedicada y consagrada a Cristo. También la iglesia debe creer que tiene poder para no permitir que el pecado controle su cuerpo mortal, ni le obedezca a sus deseos perversos. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, creo, Señor, que la iglesia debe creer que el pecado ya no tiene poder sobre nuestros miembros, ya no. ¿Por qué? Porque ya no somos siervos del pecado. Ya no somos siervos del pecado. Ahora somos siervos de Dios. Ahora somos siervos de Cristo. Y por lo tanto, si somos siervos de Dios, entonces nosotros tenemos que llevar una vida de santidad. Antes éramos siervos del pecado y vivíamos de acuerdo a la naturaleza de ese amo pecaminoso. Y por eso éramos pecaminosos, por cuanto nuestro amo era pecaminoso. Pero ahora nuestro nuevo amo, que eres tú, Padre Santo, tú eres santo, tú eres puro, tú eres perfecto. Y nosotros que somos tus siervos, también tenemos que tener tu naturaleza. Y por eso pusiste un nuevo hombre en nosotros. Por eso pusiste un nuevo ser. Por eso nos creaste. Nos hiciste de nuevo, nos creaste de nuevo en nuestro ser. Nos diste un espíritu nuevo. ¿Para qué? Para que podamos caminar en santidad delante de ti. Para que podamos vivir una vida de santidad, porque tú eres santo. Nosotros somos pecadores y nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero ahora en Dios tenemos un nuevo hombre, tenemos un nuevo ser, tenemos un nuevo espíritu, tenemos un nuevo corazón. De modo que nosotros, de verdad, Señor, podemos vivir en santidad, porque ahora somos siervos de Dios. Y como resultado nosotros tendremos la vida eterna. Así que ayúdanos a caminar en una vida de santidad, ayúdanos a vivir en una vida de santidad. El día, Señor, que tú nos redimiste, dice tu palabra, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Había una ley metida en nuestros cuerpos, que era la ley del pecado. Hay una ley metida en nuestro ser, en nuestra alma, que era la ley del pecado. Y eso no permitía que el hombre camine derecho delante de Dios. Eso no lo permitía que el hombre sea santo delante de Dios. Eso no lo permitía llevar una vida digna delante de Dios. Pero ahora que la ley del Espíritu nos ha librado de la ley del pecado, entonces, y de la muerte, ahora somos hombres libres. Por eso es que tu palabra nos enseña que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si nosotros queremos construir la paz, si queremos vivir en la paz, si queremos andar en la paz, bueno, pues, entonces nosotros tenemos que entender que vivir en la paz, que ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cada día, Señor, nosotros nos vamos a ocupar más y más del Espíritu. La iglesia también debe creer que cuando se vive según el Espíritu, se hace morir las obras de la carne y se tendrá vida eterna. Cuando se vive según el Espíritu, se hace morir las obras de la carne. Bueno, así que entonces, Dios, en esta mañana, yo te ruego, Señor, que cada día nosotros vamos a vivir, nos vamos a esforzar a vivir según el Espíritu. Vamos a caminar según el Espíritu. Cómo el Espíritu Santo nos va guiando, cómo tu Espíritu nos va encaminando. Vamos a vivir según el Espíritu y de esa manera vamos a hacer morir las obras de la carne en nosotros. La carne, al no tener ya más cabida en nosotros, nuestra vieja vida, nuestra vieja naturaleza, nuestros viejos deseos, nuestras viejas costumbres, al no tener más cabida en nosotros, se van a ir debilitando cada vez más y cada vez más y cada vez más, y entonces se van a hacer ya cada vez mucho más débiles y no van a poder controlar ya nuestros cuerpos mortales. La iglesia debe creer que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son
hijos de Dios. Claro, nosotros somos hijos de Dios y por eso que el Espíritu Santo nos guía. Todos los que son de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que nosotros cada día, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos encamina, el Espíritu Santo nos dirige a toda verdad, nos conduce a toda verdad, y es nuestra esperanza, es nuestra oración permanentemente. Así que Dios, la Iglesia debe creer que al ser hijo de Dios es heredero y coheredero con Cristo, si es que padece juntamente con Él, para que juntamente con Cristo sea glorificado. Dios, en verdad, te agradecemos en esta hora por esta palabra maravillosa que tú nos das. También, Señor, en esta hora queremos orar por nuestro liderazgo, el todo el liderazgo que hay en la iglesia. Hay toda una escalera de liderazgo. En primer lugar, queremos orar por los pastores, por el equipo de pastores que hay en la iglesia. Oramos por el bienestar, Señor, de los pastores de la ICC Melat. Señor, oramos porque ninguno de ellos, Señor, les falte el bien tuyo. Estén llenos de tus favores, te lleno de tu gracia, y te rogamos, Señor, que suplas todas sus necesidades. También oramos para que tengan compasión por las almas, porque si los pastores tienen compasión por las almas, buscaremos a las almas. También oramos, Señor, para que los pastores estén apasionados por la extensión del reino. Que su visión, Señor, vaya más allá de la iglesia local. Que los pastores entiendan que el reino de Dios va más allá de la iglesia local. La iglesia local es un punto, Señor. De ahí puede ser un centro para extenderse al este, al oeste, al norte, al sur, para extenderse, Señor, a cualquier parte. Pero es algo que nosotros tenemos que entender y debemos de comprender. Amado Señor, en el nombre de Jesucristo, oramos y clamamos por esto. También oramos para que los pastores estén llenos del Espíritu Santo y ministren bajo la dirección del Espíritu Santo. Ellos necesitamos, Señor, estar llenos del Espíritu Santo todos los días. Hoy, mientras, Señor, vamos orando y mientras vamos nosotros meditando tu palabra, queremos ser llenos de tu Espíritu. Señor, que sea tu Espíritu que nos empodere, que sea tu Espíritu que nos capacite cada día más y más. Oramos, Señor, para que tus pastores usen, Señor, el poder del Espíritu y la autoridad de Dios en favor del pueblo de Dios. Tu pueblo necesita, Señor, beneficiarse del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, de la autoridad de Dios, y así ser libre, un pueblo santo, un pueblo que sirve a Dios y que adora a Dios. También oramos por nuestros supervisores, por el bienestar de ellos y de su familia, que todos sus familias sean salvos, que todos los suyos, Señor, caminen delante de ti. Oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Oramos a ti, delante de ti, Padre justo. Oramos delante de ti, Padre amoroso, para que no tengan falta de ningún bien estos pastores, para estos supervisores. Cada supervisor, Señor, sus necesidades sean suplidas según tu gracia, según tu amor y según tu misericordia. Oramos para que cada supervisor esté lleno del Espíritu Santo de poder y autoridad. Es importante, Señor, que los supervisores sean llenos del Espíritu, Señor, en el nombre de Jesucristo, oramos para que los supervisores sean llenos del Espíritu. Y mientras se unen al devocional, mientras entran al devocional, sean llenos del Espíritu Santo. También oramos, Padre Santo, para que estén llenos de compasión por las almas, que estén llenos de compasión por las almas y pasión por la extensión del reino de Dios. Padre bueno, oh Padre justo, tú eres santo, maravillosamente bueno y grande en gran manera. Oramos, Señor, para que en verdad a todos ellos, Señor, tengan compasión también. Nuestros supervisores estén llenos de compasión por las almas y tengan pasión por la extensión del reino. Nosotros creemos que si un supervisor está lleno de la compasión por las almas, saldremos a buscarlo.
si está lleno de la paz, de la extensión del reino de Dios, entonces su visión será más allá de la iglesia y querrá entonces involucrarse en las misiones y querrá estar envuelto en las misiones. Y eso es, Señor, lo que queremos hacer, estar envuelto en las misiones, estar envuelto completamente en las misiones. También oramos, Señor, en esta mañana, Señor, para que los supervisores acompañen al liderazgo a alcanzar sus metas con diligencia y amor a Dios. Ellos, Señor, tienen una tarea muy importante de acompañamiento, porque son ellos que están yendo paso a paso con ellos a desarrollar ese liderazgo y a producir los frutos del Espíritu. Ahí, Señor, acompañándoles a alcanzar sus metas con diligencia y amor a Dios, porque todo el trabajo que hacemos lo hacemos por amor a ti. Todo el trabajo que hacemos lo hacemos entendiendo, Señor, que usted nos respalda y por eso, porque te amamos, estamos ahí delante de ti. También oramos por nuestros líderes, Señor, que están ahí, Señor, que están al frente. Necesitamos que ellos también, amado Señor, que nuestros líderes, Dios, oramos por ellos y el de su persona también y de su familia. Oramos para que no les falte ningún bien y ningún favor de tu parte. Dios Todopoderoso, te agradecemos a ti. En verdad te agradecemos en gran manera. Nos gozamos, nos deleitamos, nos regocijamos, Padre bueno, Padre justo. En ti, Señor, en ti, Dios, nos gozamos y nos regocijamos en gran manera. Muchas gracias, Padre. Te pedimos que cada líder, Señor, reciba todo beneficio de su parte. Y ninguno, Señor, tenga necesidades, sino que tu gracia y por tu amor, usted, mi Señor, supla todas sus necesidades. Ellos son líderes que están en el campo de trabajo, son los que están encargados, Señor, de guiar, de encaminar a cada célula familiar, Señor, a alcanzar sus metas y sus objetivos. Oramos para que tengan compasión por las almas perdidas. Todo líder que tiene compasión conducirá a sus FM, Señor amado, a buscar a las almas. Un líder apasionado o una líder apasionada por las almas, que tiene ese corazón de Jesucristo, buscar las almas, siempre lo buscará, Señor. Siempre saldrá a buscar las almas, porque es el encargo que nos diste. Y, Señor, y eso tiene que ver con la compasión. Cuando hay compasión, entonces hay movimiento. Cuando hay compasión, hay búsqueda. Cuando hay compasión, salimos a esa tarea. También oramos para que estén apasionados por la extensión del reino. Que no solamente su grupo familiar crezca, sino que no solamente la iglesia local crezca, sino que la iglesia se extienda a lo largo y ancho, Señor, de todo este territorio nacional y fuera de él, con tu palabra. Que nos extendamos, Señor, por todo lado. Y eso debe haber en el corazón de cada líder. Pasión por la extensión del reino de Dios. Oro, Señor, que haya pasión por la extensión del reino de Dios. También oramos, Señor, para que caminen en sabiduría. Cada líder camine en sujeción a sus autoridades y caminen en temor a Dios. Que sean hombres y mujeres temerosos de Dios. Que entiendan, Señor, que la vida de liderazgo es una vida de dependencia. Una vida de liderazgo es hacer la voluntad de Dios. La vida de liderazgo es una negación constante y permanente y una sujeción permanente al Dios de la vida. Gracias te damos a ti, querido Señor, en esta mañana por este tiempo. También queremos orar a ti en esta mañana. Oramos, Padre Santo, por nuestros guías espirituales. También tenemos guías espirituales y también servidores que trabajan en diferentes áreas. Oramos por ellos, por sus familias, para que no les falte ningún bien. Amado Señor, súplele, Señor, cada necesidad a todos ellos. Te rogamos y te suplicamos en el nombre de Jesucristo, que suplas todas sus necesidades de ellos, Señor, que tienen una gran necesidad. También queremos orar, amado Señor, en esta mañana. Queremos orar, Señor, porque todos ellos estén apasionados por la consolidación de los nuevos discípulos. Cada guía espiritual son personas responsables, porque todos somos guías.
Una vez guía, para siempre guía. Es decir, cuando llegamos al nivel de guía espiritual, nunca dejaremos de ser guía espiritual. Siempre estaremos guiando a otros, aun cuando hayamos ascendido en diferentes posiciones de liderazgo que nos deas, pero seguiremos siendo guías espirituales. Seguiremos haciendo el trabajo de consolidación y de guía espiritual. Por eso, oramos a ti, Señor, en esta mañana, para que en verdad todos nosotros que somos guías espirituales estemos apasionados por la consolidación de los nuevos discípulos. Que cada uno podamos valorar, Señor, a cada discípulo como Cristo lo valora. Que no tomemos, Señor, la consolidación como algo simple o algo sencillo, sino que debemos entender que son personas, son vidas, y que deben ser atendidas con todo temor y temblor, sobre todo valorando cada vida, Señor. Y eso es lo que debe haber en nuestros corazones. También oramos por nuestros servidores, Señor, estos hombres y mujeres que te sirven a ti. Ellos, Señor, siempre están sirviéndote, ya sea, Señor, en seguridad, ya sean con mujeres, ya sea en la alabanza, ya sea como enseñando la palabra, ya sea administrando. En todas las áreas hay servicio. Y ahí tenemos muchos servidores, por la cual oramos y clamamos por ellas. Amado Señor, para que sus vidas, Señor, sean vidas fructíferas, para que sus vidas, Señor, sean vidas poderosas y para que ellos caminen siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. Que todo servicio que hacen para ti, todo servicio lo hagan bajo el poder de tu Espíritu Santo. En verdad, Señor, para nosotros es muy importante esta verdad. También oramos, Señor, en esta mañana por nuestros hermanos que irán al retiro. Hay un grupo de hermanos que irá al retiro, un grupo de hermanos que caminará, Señor, hacia el retiro, y te rogamos, Señor, por todos nuestros hermanos guías, Señor, y todos los responsables que irán, Señor, a dar la palabra, a ministrar, por todos ellos, Señor, te ruego que los respaldes en estos días que tendrán de retiro, Señor, que tu mano poderosa esté con ellos, que tu mano bondadosa esté con ellos, que tu mano de gracia, que tu mano de amor esté con ellos. Ayúdalos, Padre Santo, en esta gran tarea, Dios, de encaminarlos, de llevarlos, de conducirlos a toda verdad, a toda justicia. Tú eres el Señor, tú eres Dios grande, fuerte y temible. Te adoramos a ti, mi Señor. Oh, te adoramos a ti, mi Rey. Bendito eres tú, Señor, por siempre y para siempre. Tú reinas para siempre, Señor. Reinas de verdad para siempre. Por eso estamos aquí delante de ti, Señor, para llevar a cabo, Señor Jesucristo, este tiempo, Señor, de devoción delante de ti. Así que oramos también por cada persona que va a ir a este retiro. Cada nuevo convertido, cada nuevo discípulo irá a este retiro. Te ruego que tu Espíritu Santo los toque sus corazones poderosamente, que tu Espíritu Santo impacte sus vidas poderosamente. Amado Espíritu Santo, impacta cada vida, Señor, que irá a este retiro, impáctalo poderosamente, Señor, que después de este retiro ellos sepan, Señor, lo poderoso que eres tú, mi Dios, lo grandioso que eres tú, mi Señor. Impacte su vida, Señor, y no quede duda, Señor, que Dios es un Dios real, que Dios es un Dios de verdad, que Dios es un Dios justo y que está allí, Señor, para traer libertad a todos los seres humanos. Gracias, Padre Santo. Oramos delante de ti, amado Señor, en esta mañana. Oramos, Dios, por nuestros misioneros también. Oramos para que todos ellos, Señor, nuestra misionera Natalie, Señor, oramos que lo respaldes poderosamente, Señor, ahí donde se encuentra. Señor, dale la sabiduría, el entendimiento necesario y que tu Espíritu Santo en todo tiempo y en todo momento lo guíe, lo encamine y ella se sujete a tu Espíritu, que sea gobernada por tu Espíritu para que haga lo que tenga que hacer en ese país donde tú lo has llamado. También oramos por misionero Samuel Rodríguez y su familia, para que siga haciendo el trabajo, Señor, de plantación de iglesia. Está plantando iglesias, Señor, aparte, Señor, de lo que ya él viene haciendo como misionero,
que es enseñando y motivando a las iglesias a convertirse en iglesias misioneras. Así también, Señor, oramos y clamamos a ti para que todos estos misioneros y misioneras, Señor, en verdad sean hombres que están envueltos en ese trabajo que tú los has encomendado. Que esta familia, Señor, Samuel Rodríguez y toda su familia, que sigan haciendo un gran trabajo, porque ellos hacen un gran trabajo. Respáldalos poderosamente, súpleles todo lo necesario para que sigan haciendo tu trabajo, Señor, ese trabajo que tú los enviaste. También oramos por la misionera Sami, para que ella esté en una etapa de aprender los idiomas. Señor, que aprenda los idiomas que son necesarios para que pueda hacer tu obra, para que pueda salir adelante, para que pueda desarrollarse en gran manera. Dios, tú lo has llamado, tú lo vas a respaldar y tú vas a dar la capacidad, Señor, de que haga lo que tiene que hacer. En verdad, tú lo has llamado y tú lo vas a respaldar poderosamente. También oramos por la obra, Señor, de Ticrapo. Ahí está el siervo Paul. Oramos, Señor, por este siervo, por Paul, para que, Señor, tu Espíritu Santo esté sobre él, dándole sabiduría y entendimiento, y empiece, Señor, a hacer un gran trabajo ahí, empiece a hacer una gran obra allí, empiece a desarrollar una gran obra, Padre, en ese lugar. En verdad, te agradecemos, Padre bueno, te agradecemos, Padre justo, en esta hora. También oramos por la obra misionera de Ancón, Señor, para levantar una iglesia grande, fuerte y poderosa en ese lugar, entendiendo, Señor, que nosotros, Señor, vamos, Señor, detrás de ti, porque tú vas delante de nosotros a esta obra grande, porque esta obra grande, Señor, es tu iglesia, y tú nos has encargado de hacer la obra, pero no vamos solos, vamos siempre contigo, y tú vas siempre adelante de nosotros, y por eso podemos conquistar, por eso podemos nosotros hacer la obra que podemos hacer. En verdad, te agradecemos a ti, Padre Santo y Padre bueno, en esta mañana. A ti sea toda la gloria, Señor, toda la honra, y en verdad nosotros creemos que la obra, Señor, que nos has encargado, la iremos desarrollando cada vez más y más y más delante de ti. Muchísimas gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén. Gloria al Señor. Muy buenos días, amados hermanos, a todos ustedes que se fueron conectando durante este tiempo, esta primera parte que hemos tenido de orar al Señor. Ahora vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que por favor tomen la Biblia, tomen la palabra del Señor allí y también tomen su devocional, por favor, y vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana. Un saludo para todos ustedes que están desde muy temprano conectados en este devocional. Muy bien. Hoy estamos 18/4, ponga allí en su manual, en su devocionario, ponga 18/4/2023. Sí, 18/4/2023. Muy bien. Ahí ponemos libro de lectura, dice lectura, y ahí ponemos 1 Samuel, capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 21. Del versículo 1 al versículo 21. Ponga eso, 1 Samuel, capítulo 3. Muy bien. ¿Listo? Excelente. Ahora, ahí dice meditación. Va a poner Juan, capítulo 8, versículos 39 hasta el 47. Juan 8, del 39 al 47. Excelente. Muy bien, ahora vamos entonces a 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel
estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán los ambos oídos. Aquel día yo cumpliré con Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios, y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén, 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 amén. Bueno, qué historia tan tremenda, ¿no? Esta de Samuel. En verdad, leer el Antiguo Testamento nos trae, sí, pues muchas cosas que debemos nosotros conocer, muchas cosas importantes. Bien, pero hoy nos toca meditar en el libro de Juan 8. Recuerde, vamos a leer Juan 8 del 39 hasta el 47. Ya, vamos a leerlo desde el 39 hasta el 47. Dice así, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Entonces Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Miren cómo termina, porque no sois de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Interesante. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso, o por esto, no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Bien, ese no es nuestro versículo de meditación, vamos a meditar el versículo 39. ¿Ya? Vamos a meditar el versículo 39. Vamos a tomar la Biblia y ahí lo primero que hacemos, ¿qué cosa es? Un pequeño círculo, ¿verdad? Hacemos un pequeño círculo allí y entonces y lo señalamos de esta manera, lo señalamos, ¿ya? Hacemos un pequeño círculo allí en la Biblia. Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Uy, se me apagó esta máquina. Perdone, por favor, voy a instalar. Un ratito, por favor, perdone. Quedé sin corriente ahora. Muy bien. Ya está. Ya estamos regresando. A ver. Muy bien, entonces vamos a transcribir. Entre tanto, transcribimos por favor ese pasaje. ¿Sí? Vamos transcribiendo el pasaje, así ganamos tiempo, ¿sí? Por favor. Versículo 39. Versículo 39. Ahí vamos a tratar de entender este pasaje que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Es un pasaje maravilloso, en verdad, ¿no? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham
haríais. Bueno, y ahí una de las cosas importantes que vamos a meditar en esta mañana. Otra vez respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Muy bien. Vamos a tratar entonces de entender este pasaje y tratar de ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana, en este pasaje. ¿Sí? Vamos a tratar de ver esto. Ya logramos ya que todo esté bien, ¿sí? Muy bien. Bien, entonces vamos a tratar de meditar en este pasaje. Aquí solamente lo hemos separado en dos pensamientos, porque hay dos cosas importantes que debemos meditar. Dice allí, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. En realidad es un párrafo interesante, porque aquí Jesús está hablando hace la diferencia entre ser hijo de Abraham y ser hijo de Dios, ¿no? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios y quiénes son los verdaderos hijos de Abraham, ¿no? Entonces es interesante cómo el Señor va a hacer una distinción allí. Claro, aunque las personas que están escuchándolo en su primer momento no lo entienden, pero después Jesús sigue hablando y lo entiende, que Jesús está hablando del pueblo de Dios, no solamente del pueblo en sí de Abraham, sino del pueblo de Dios. Y ahí viene justamente en esta mañana, vamos a tratar de ver estas dos partes que vamos a meditar en esta mañana. La primera parte dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Nuestro padre es Abraham. Cuando dice ahí el pasaje, cuando ellos dicen nuestro padre Abraham, es Abraham, ¿qué quiere decir ese pasaje? ¿Qué quiere decir esa primera parte? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. ¿Qué quiere decir? Escriba esto. Hay creyentes que viven orgullosos de sus tradiciones religiosas. Hay creyentes que viven orgullosos de sus tradiciones religiosas y no de las espirituales. Y no de las espirituales. Ya una vez más, hay creyentes que viven orgullosos de sus tradiciones religiosas y no de las espirituales. ¿Por qué? Porque no la tienen. Porque no tienen una relación espiritual con Dios. Simplemente son tradiciones. Simplemente son tradiciones. Muy bien. Cuando miramos este pasaje, aquí primero miremos el contexto, ¿ya? Cuando miramos el contexto de este pasaje, el Señor les venía hablando que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? Luego Jesús va a decir, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y yo hablo, va a decir Jesús, yo hablo lo que he oído acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Hasta ahí también Jesús no dice quién es vuestro Padre. Pero Jesús va hablando y va enseñando esta palabra a la gente que está allí, y le va a decir la gente, cuando Jesús está hablando de esta manera, dice, pero nosotros nuestro padre es Abraham, somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham, nosotros no tenemos otra descendencia. Entonces ellos están tratando de argumentar que ellos son personas que son pueblo de Dios por ser hijos de Abraham. Entonces ellos
entendían esto, que por ser hijo de Abraham, automáticamente eran hijos de Dios, automáticamente eran pueblo de Dios. Y el Señor va a decir, no, eso no es así. Eso ustedes están equivocados. Ese pueblo andaba siempre equivocado, ¿no? Y el Señor va a aclarar eso, va a aclararles. Y es interesante mirar este pasaje porque Jesús inicia este párrafo, este pequeño párrafo, inicia haciendo una distinción entre los que son descendientes naturales de Abraham y los que son descendientes espirituales, o los que son hijos, o los que son del pueblo de Dios. Entonces, hay descendientes de Abraham que no son del pueblo de Dios, y hay descendientes de Abraham que son del pueblo de Dios. Y es lo que Jesús va a tratar de decirles y enseñarles aquí a este pueblo. Cuando ellos le dijeron a Jesús que eran descendientes de Abraham, están queriendo decirle a Jesús que por ser descendientes naturales de Abraham, ellos pertenecían al pueblo del Señor. Pero ellos están olvidando algo muy importante en la historia, que no todos los que descienden de manera natural de Abraham pertenecen al pueblo del Señor. Por ejemplo, Ismael es descendiente de Abraham, pero no por ser descendiente de Abraham es del pueblo del Señor. Aunque puede tener las promesas de Dios hechas a Abraham para esos descendientes, pero eso no lo hace pueblo de Dios. ¿Ve? Por ejemplo, también tenemos los 6 hijos que tuvo él con Cetura, ¿se acuerdan? 6 hijos él tuvo con Cetura, y esos hijos también se hicieron pueblos grandes. Y ninguno de ellos pertenece al pueblo del Señor. Jesús va a aclararles esto. No, porque Jesús está diciendo, si ustedes fueran hijos de Abraham, me escucharían, pues. Porque los hijos de Abraham tienen una característica, que son pueblo de Dios. Hay un pueblo. Pero el problema es que no todos los que descienden de Abraham son hijos de Dios. No todos los que descienden de Abraham son el pueblo de Dios. Y claro, entonces nosotros sabemos que fue a través de Isaac que Dios había decidido que fue el hijo de la promesa en Rebeca, en Sara, ¿no? En Sara fue el hijo de la promesa. Y obviamente, por ser hijo de la promesa, entonces Dios hizo que Isaac, que es el hijo de la promesa, tuviera una familia. Y tuvieron una familia. Y tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Pero de los dos no son, de los dos, Dios escogió a Jacob. Nacieron el mismo día, nacieron la misma hora, uno tras de otro. Ahí nacieron, pero Dios escogió a Jacob para que sea de donde iba a haber la descendencia del pueblo que él quería formar. Y los descendientes de Esaú, a pesar que son hijos de Jacob, descendientes de Abraham, no por ser descendientes de Abraham, son del pueblo de Dios. Ni la descendencia de Esaú no son descendientes de Abraham. Entonces Jesús va a enseñarles esto, que Abraham tiene muchos hijos, Abraham tiene muchos descendientes, y no por eso son descendientes, y no por eso son del pueblo del Señor. Pero luego Jesús va un poco más allá y va a enseñarles que en verdad el Señor, a partir de Jacob, que se hace del pueblo, pero sin embargo, no todos ellos son del pueblo del Señor. Porque de ese pueblo grande, dice en Isaías 10, de ese pueblo grande iba a tener un remanente. Dios iba a tener un remanente. Es decir, que hay un remanente de ese gran pueblo, hay un remanente. De ese gran pueblo llamado Israel, hay un remanente que es el pueblo de Dios. ¿Y los demás? Los demás no son pueblo de Dios.
son descendientes de Abraham, tendrán las promesas de Abraham, etc. Pero no son del pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios son esa gente espiritual, esa gente comprometida con Dios, esa gente que sabe oír a Dios, esa gente cuyo corazón está enternecido. Y por eso los profetas, por ejemplo, Miqueas, en el capítulo 5, en el versículo 7, va a decir, y versículo 7 y 8, la primera parte, dice, el remanente de Jacob, habla de un remanente, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones. Ya los profetas hablaban que de esta gran multitud llamada Israel hay un remanente que sirve a Dios, hay un remanente que está al servicio de Dios, hay un remanente que honra a Dios, hay un remanente que le cree a Dios. Y el apóstol Pablo, en sus días, él también predicó acerca de eso. Él también habló que el pueblo entendiera, no porque eran hijos de Abraham, descendientes de Abraham, eran pueblo del Señor. No era así. Y Pablo va a explicarlos ahí en Romanos 9. Pablo va a explicar en Romanos 9, versículo 27 en adelante, va a decir, también Isaías, y Pablo recurre a Isaías 10, también Isaías clama tocante a Israel. Dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, es decir, una nación muy grande, tan solo el remanente será salvo. Tan solo el remanente será salvo. Quiere decir que hay un remanente que sirve a Dios. Los demás no le sirven a Dios. Los demás son descendientes de Abraham, claro, pero no es el pueblo de Dios. Y luego Pablo sigue diciendo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, es decir, un remanente, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Es decir, que el pueblo se alejó de Dios. El pueblo terminó dando la espalda a Dios. El pueblo terminó olvidándose de Dios. El pueblo terminó llevando una vida que le daba la reverenda gana al pueblo. Y Pablo dice, pero gracias al remanente. Gracias que siempre hay un remanente que sirve a Dios. Ese remanente, Dios lo considera su pueblo. Entonces, ¿de qué pueblo está hablando? De un pueblo espiritual. No de un pueblo necesariamente natural. No necesariamente un pueblo genético de Abraham, sino de un pueblo espiritual. Porque Dios siempre a través de la historia ha tenido un pueblo espiritual. Entonces Jesús está asegurando que no se trata de ser descendiente de Abraham, sino ser el pueblo escogido de Dios. Y para ser el pueblo escogido de Dios, no necesariamente todos los descendientes son de Abraham. Claro, y entonces cuando los judíos que están ahí escuchando a Jesús entienden que Jesús se refería al pueblo espiritual, ellos reaccionan en el versículo 41, reaccionan y dicen, nosotros tenemos un Padre que es Dios. Nosotros tenemos un Padre que es Dios. Nuestro Padre es Dios. Porque están entendiendo que Jesucristo se está refiriendo a los hijos espirituales. No a esos hijos naturales, sino a los hijos espirituales. Y Jesús va a decirle, pues bueno, entonces ahí viene la segunda parte. ¿Qué es la segunda parte? Jesús le dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si ustedes dicen que son hijos de Abraham, es decir, ese pueblo espiritual, si ustedes creen que son ese pueblo espiritual, y ustedes están seguros que son ese pueblo espiritual, entonces muéstrenlo por sus obras. Actúen como Abraham, porque Abraham fue un hombre espiritual y llegó a ser el amigo de Dios.
Entonces muestren por sus obras que ustedes son hijos, que hacen las obras de Abraham. Ahora, y le dice, entonces Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué quiere decir eso? Escriba esto. Los hijos de Dios no son los que nacen de la carne, sino del Espíritu. Esto es maravilloso. Y esto es poderoso. Los hijos de Dios no son los que nacen en la carne, sino en el Espíritu. Y ahí está lo que tenemos que entender. ¿Qué tenemos que entender? Bueno, tenemos que entender que, dice aquí, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ahora Jesús les dice, ¿qué le está diciendo? ¿Cuál fue la primera obra de Abraham? Oír a Dios. Distinguir la voz de Dios de otros dioses, de otras creencias. Abraham aprendió a oír a Dios. Aprendió a reconocer a Dios. Y Jesús va a decir, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me conocerían a mí. Ustedes me reconocerían a mí. Pero ustedes no me reconocen, porque ustedes no hacen las obras de Abraham. Ustedes hacen la obra de su padre, Y Jesús, en el versículo 44 decir, vuestro padre es el diablo. Jesús va a ser más claro, más contundente. Fue paso a paso, llevándoles hasta decirles quién realmente son ellos. Ellos se creían hijos de Dios. Así hay mucha gente. Mucha gente se cree hijo de Dios, porque tiene costumbres religiosas, porque tiene ciertos estamentos religiosos, porque tiene ciertos hábitos religiosos, porque tiene, qué sé yo, ciertas cosas religiosas, y entonces ellos creen que son hijos de Dios, y creen que son hijos de Dios simplemente por eso. Pero aquí la palabra del Señor va a ser muy clara en ese sentido. No se trata de lo que tú te creas, se trata de lo que Dios cree de ti. Ahora Jesús, como hijo de Dios, está descubriéndoles a ellos quiénes son ellos. Ellos se consideraban hijos de Dios, pero no hacían las obras del pueblo de Dios. No se comportaban como pueblo de Dios, porque no eran un pueblo espiritual. Ellos eran solamente un pueblo natural. Ellos estaban enorgullecidos por ser descendientes en lo natural de Abraham. Y eso a ellos les enorgulleció en gran manera, de tal manera que cegó sus ojos para entender que no se trataba solamente de ser descendiente natural, sino tenía que, aparte de ser descendiente natural de Abraham, uno tenía que convertirse en un pueblo espiritual, en un pueblo devoto, en un pueblo consagrado, en un pueblo temeroso de Dios. Cuando se es una persona temerosa de Dios, cuando se es una familia temerosa de Dios, te conviertes en pueblo de Dios. Claro, ahora en este tiempo, en esta generación, ya en el siglo XXI, nosotros llegamos a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Llegamos a ser hijos de Dios por el Espíritu. Recuerden que Dios es Espíritu. Y Jesús le va a decir a esta gente, ustedes no son el pueblo de Dios. Lamentablemente no son el pueblo. Aunque ustedes se crean que son de Dios, ustedes se creen que son hijos de Dios, pero Jesús, permítame decirles, y perdonen lo que le voy a decir, ustedes son hijos del diablo. Vuestro padre es el diablo. Porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Y usted va a verlo durante los versículos siguientes, hasta el 47, cómo el Señor va a explicarles hijos de quiénes son ellos. Y ese es el detalle. Hay muchas personas que no entienden que ellos viven con sus tradiciones religiosas, viven con sus costumbres religiosas y viven la vida que quieren y simplemente dicen, bueno, nosotros somos descendientes así, 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 y ellos por esa descendencia que tienen, ellos se consideran ya se consideran los grandes religiosos. Y Jesús dice, no se trata de eso, se trata de ser hijos de Dios. Se trata de ser del pueblo de Dios. Se trata de ser del pueblo escogido de Dios. Y para eso tiene que haber un compromiso, escuche esto, un compromiso personal de cada uno. Cada uno tiene que hacer un compromiso personal con Dios
¿Para qué? Para ser del pueblo de Dios, para ser hijo de Dios. Si usted ha hecho un compromiso personal con Dios, definitivamente esto es un hijo de Dios. Si usted es un hombre temeroso de Dios, seguramente usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero si usted no ha hecho un compromiso personal con Dios, usted no ha entendido que necesita de verdad a Dios, no ha comprendido que su vida sin Dios no tiene sentido, que su vida sin Dios no tiene brújula, que su vida sin Dios no tiene horizonte, que su vida sin Dios no tiene claridad. Si usted no ha entendido eso, y si no ha decidido caminar con Dios, si no ha determinado decidir a Dios, a seguir a Dios, obviamente usted todavía está envuelto en las tinieblas. Y usted se cree un gran creyente de repente, ¿no? Usted se cree un gran hijo de Dios. Pero Dios dice acá, no, para ser hijo de Dios, y aquí vienen los requisitos, ¿no? Para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Y entonces, en este tiempo, para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Jesús se acuerda en el capítulo 3, cuando habló con Nicodemo, le dijo, mira Nicodemo, tú quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué nacer del Espíritu? Porque los hijos de Dios son espirituales, no son carnales, son espirituales. Y ahora no se necesita ser descendiente de Abraham para ser un pueblo de Dios, para que de ese pueblo haga un pueblo de Dios. No, ahora se necesita nacer de nuevo. Ahora lo que importa es un nuevo nacimiento, es una nueva creación. Y Jesús allí en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 12, va a decir, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los cuales son engendrados no por voluntad de carne, de sangre, de varón, sino de Dios. Así que para llegar a ser hijo de Dios hay que ser engendrados por Dios. Es una metáfora que usa aquí para entender lo que significa llegar a ser hijo de Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros, para que usted sea hijo de Dios, para que usted pertenezca a Dios, usted tiene que tener el Espíritu de Dios. Usted tiene que poseer el Espíritu de Dios. Usted tiene que tener esa nueva creación. Por eso que Dios nos crea de nuevo, nos hace de nuevo, en nuestra vida interior nos hace de nuevo. Y pone un espíritu nuevo dentro de nosotros. Ahora, cuando Jesús pone un espíritu nuevo, cuando Dios pone un espíritu nuevo en nosotros, somos nuevas criaturas. Por eso es que hay un pasaje muy conocido que dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? ¿Se acuerda? ¿Qué cosa es? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si usted ha hecho un compromiso con Dios, si usted ya nació de nuevo, si usted se rindió a los pies de Jesucristo, si usted reconoció que de verdad necesita de Dios y se rindió a Dios por medio de Jesucristo, obviamente usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Y como hijo de Dios, usted se está dejando guiar por el Espíritu de Dios. Porque dice el Señor en su palabra que todos los que son hijos de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, si usted es un hijo de Dios, usted se va a dejar guiar por el Espíritu de Dios. Usted no puede decir, no, yo soy hijo de Dios, yo me guío por mí mismo, yo me autogobierno. No es así. Un hijo de Dios se deja guiar por el Espíritu de Dios. Se deja gobernar por el Espíritu de Dios. Se deja encaminar por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Entonces los hijos de Dios entendemos, comprendemos que el pueblo de Dios está formado por personas que han nacido de nuevo, por personas regeneradas, transformadas por el poder de Dios. Entonces, por eso es importante. Ahora, dice en Romanos 8:16,
el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es otra cosa importante. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, a ese espíritu nuevo que Dios ha puesto en nosotros, que nos dice, tranquilo, ya eres hijo de Dios. Ahora ya perteneces a Dios. Ahora ya eres miembro de la familia de Dios. Ahora ya tienes la naturaleza divina. Tienes esa naturaleza que te hace un ser grande, un ser muy importante. Otra vez, ya eres alguien importante. Hay que nacer de nuevo. ¿Se da cuenta? ¿Nació usted de nuevo? Usted que me está viendo, usted que todavía no reconoce que necesita de Dios. Usted que considera que necesita de Dios solamente cuando hay un problema. Usted solamente que reconoce que necesita de Dios solo cuando necesita una ayuda. Y después cuando ya terminó esa ayuda, ya ahora se olvida de Dios. Esos no son hijos de Dios. El Hijo de Dios está allí con su Padre todo el tiempo. En todo tiempo está con su Padre. En todo tiempo le obedece a su Padre. En todo tiempo le sirve a su Padre. En todo tiempo depende de su Padre. Porque es hijo. El vecino viene a pedir un favorcito, ¿verdad? El vecino, ¿me puedes apoyar? ¿Me puedes prestar esto? Claro, toma. Vecino, ¿me puedes ayudar en esto? Por supuesto. No te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque es alguien fuera de la casa. Es un vecino. Pero el hijo está siempre en la casa. Y a veces nosotros nos comportamos así. A Dios le vemos como nuestro vecino. Vecino, me duele aquí, ¿me puedes sanar? Por favor. Vecino, mira, tengo este problema financiero, ¿me puedes apoyar? ¿Por qué? Porque no son hijos. Usted necesita ser hijo de Dios. Y Jesús va a decir aquí a la gente que están allí, los hijos de Dios oyen a Dios. Un hijo sabe oír a su padre. Un hijo sabe escuchar a su padre. Por eso Jesús va a decir, si ustedes fueran hijos de Abraham, lo que yo les digo, lo que yo les hablo, ustedes lo harían. Y otra cosa que ustedes harían, dice Jesús, más adelante dice, ustedes me amarían. Entonces ahí hay algunas virtudes, algunas características de lo que es ser hijo de Dios. Ahí en ese pasaje, estamos meditando solamente en el versículo 39. Algunas características de lo que significa ser hijo de Dios. ¿Qué significa ser hijo de Dios? ¿Cómo son los hijos de Dios? ¿Cómo es el hijo? ¿Cómo es el pueblo de Dios? ¿Cuáles son los rasgos? ¿Cuáles son las características del pueblo de Dios? Ahí ese pasaje nos muestra eso. Y una de esas es que ama a Dios. Jesús dice, si fuerais hijos de Abraham, o sea, está diciendo, si ustedes son ese pueblo escogido, si ustedes son ese rebaño escogido, si ustedes son ese remanente del pueblo, si ustedes son ellos, ustedes me amarían. Ustedes me amarían, ustedes me habrían reconocido quién soy yo. Ustedes estarían contentos y felices aquí, como Abraham, que él quería ver mis días. Y cuando lo vio, se gozó, se alegró. Así es un hijo. Un hijo reconoce a Dios y se alegra. Un hijo, o sea, no lo tiene a Dios como un ayudador nada más. No le tiene a Dios solamente para que le dé cosas nada más. No, tiene a Dios para reconocerle como su padre, para servirle como su padre, para honrarle como su padre. Para eso reconoce a Dios, para seguirle, para ponerse bajo su dirección, bajo su voluntad. Para eso. Claro, algunos tienen a Dios solamente como el vecinito. Vecinito, por favor, ayúdame, ¿no? Vecinito, por favor, ayúdame. No, no es así. ¿Ah? No es así. No es vecinito, ayúdame. El Señor quiere que seamos sus hijos. ¿Ah? El Señor quiere que seamos sus hijos. Y bueno, vamos a tratar de ser sus hijos. Bueno, vamos a comportarnos como hijos que nosotros debemos ser. Muy bien. Así que entonces, y quiero terminar con esto. Entonces, y esto es maravilloso porque Jesús dice, las obras de Abraham haríais. Una obra de Abraham, ¿qué fue? La fe. Una obra de Abraham fue la fe. Él actuó por fe, vivió por fe, se movió por fe, le creyó a Dios por fe. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Ustedes creen que son el pueblo espiritual de Dios? Entonces tengan la fe de Abraham. Entonces, reconozcan por la fe que yo vengo de Dios. Reconózcame que yo vengo de Dios. Pero claro, ustedes no son de Dios. Claro, ustedes no son de Dios, porque si ustedes fueran de Dios, entonces ustedes me reconocerían. Ustedes escucharían mis palabras.
Abraham, hay otra característica, Abraham reconoció la palabra de Dios. Los que son de Dios reconocen la palabra de Dios. Escuche eso. Los que son de Dios reciben la palabra de Dios. Por eso en el versículo 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Ahora, ¿usted es de Dios? ¿Usted es del Señor? Debe oír las palabras del Señor. Si usted es de Dios, debe escuchar la palabra de Dios. Debe saber discernir lo que es la palabra de Dios y lo que no es palabra de Dios. Entonces, si usted es de Dios, debe discernir eso. ¿Ah? Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero por esto ustedes no la pueden oír. Ustedes no escuchan mis palabras. ¿Por qué? Porque no son de Dios. No son de Dios. Por eso cuando usted predica la palabra a alguien y no la quiere escuchar, no me hable por favor de eso. Eso está diciendo, ese no es de Dios. Ese hombre no es de Dios. Esa mujer no es de Dios. Pero Dios quiere llamarlo a su reino. No entiende la palabra, no comprende la palabra. Pero Dios quiere que venga a su reino. ¿Ah? Así que entonces, mis amados, qué lindo es esta palabra, ¿verdad? Maravillosa esta palabra que Dios nos está diciendo que hay, hay un pueblo que es de Dios. Y ese pueblo de Dios es un pueblo espiritual. Si usted ya nació de nuevo, si usted ya pertenece al reino de Dios, bienvenido al reino del Señor. Si no nació de nuevo, dígale al Señor, Señor, perdóname, yo me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de no haberte conocido como Dios. Yo he sido el vecino del costado, que siempre he buscado tus favores. Por favor, ayúdame, bendíceme, dame, reconóceme, y siempre diciendo, por favor, ayúdame en esto, en aquello, nada más. Pero ahora, dígale, yo quiero ser tu hijo, y quiero someterme a ti, quiero que me recibas como tu hijo, quiero que me recibas como ese hijo que se fue, pero hoy ha vuelto con la esperanza de que su padre lo reciba. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias a ti por esta palabra que tú nos das. Yo te agradezco por tu gran amor, por tu bondad, por tu fidelidad. En verdad, Señor, yo te amo y te amo en gran manera. Yo me gozo en ti. Reconozco tu señorío, reconozco tu gracia, reconozco tu bondad, reconozco tu fidelidad. En verdad, Señor, tú eres bueno en gran manera. Gracias por habernos hecho nacer de nuevo. Nosotros somos tus hijos, no porque pertenecemos a una familia cristiana. Nosotros somos tus hijos, no porque nuestros padres hayan sido evangélicos. Nosotros somos tus hijos, no porque nuestras generaciones hayan sido cristianos, sino nosotros somos tus hijos, porque nosotros nacimos de nuevo de manera personal. Nosotros nos acercamos a ti y reconocimos nuestra necesidad de Dios. Nosotros reconocimos que nuestra vida sin Dios no tiene dirección, no tiene rumbo. Y por eso nosotros acudimos a ti. Y como hijos, Señor, en esta mañana, te pedimos, amado Dios, por las necesidades de salud. Hay muchas personas, Señor, que tienen problemas de salud. Hay personas que están sufriendo. Oro, Señor, por esas personas que están sufriendo en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por aquellas personas que están sufriendo. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Oh Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Oro, Señor, oro, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para que sean sanados. Somos tus hijos, Señor, somos tus hijos. Y si hay personas allí que no son tus hijos, oro por ellos, primeramente para que te conozcan, Señor, para que de verdad ellos sean hijos tuyos, Señor, para que te conozcan, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Oro, mi Señor, oro, mi Rey, en el nombre de Jesús. Oro, Padre Santo, para que te conozcan, Señor. Oro, Dios, para que sean salvos, Señor, y sean sanos, Señor, de ese problema que están llevando. Oro en el nombre de Jesucristo, que sean sanos completamente. Gracias te doy a ti, amado Señor, a cada persona que sufre, cada persona, Señor, que está sufriendo, sea sano
completamente. Lo creemos, Señor, que serán sanos completamente, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. También, Señor, oramos, Señor, en esta mañana por nuestro país. Perdona, Señor, los pecados de nuestro país. Perdona el pecado, Señor, de violencia. Perdona el pecado, Señor, de incredulidad. Perdona el pecado, Señor, de corrupción, Señor. El pecado de idolatría, Señor. El pecado de injusticia, Señor. Dios, perdona el pecado de iniquidad, Señor. Hay muchos pecados en este país. Perdona, Señor. Te rogamos y te suplicamos, mi Señor, que perdones, Señor, nuestros pecados, Señor, estos pecados, Señor, nacionales, estos pecados, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos. Hoy oro, Señor, por la Presidente, Señor, las autoridades, Señor, por la Presidente, Señor, Dina Boluarte, Señor. Oro, Señor, por ella, para que ella, Señor, sea una mujer temerosa, que haga tu voluntad, Señor. Usa su vida para traer bendición a este país. Usa su vida para traer, Señor, desarrollo a este país. Tú eres el que trae desarrollo, tú eres el que produces desarrollo, mi Señor, pero lo haces a través de personas. Señor, úsalo también al Congreso. Señor, a este Congreso que tiene todas sus dificultades allí. Úsalo, Señor, que saquen leyes importantes, que le saquen leyes, Señor, trascendentes. Usa, Señor, a este Congreso para tu gloria y para tu honra. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti. En el nombre de Jesucristo, clamamos a ti. En el nombre de Jesucristo, Señor, Dios Todopoderoso, oramos y clamamos, mi Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre justo. Oramos a ti, buen Dios. Oramos a ti, buen Señor. Oramos, mi Señor y mi Dios, por este tiempo. La gloria sea para ti, la honra sea para ti, la alabanza sea para ti, mi Señor. Gloria a Dios, a ti sea toda la gloria y la honra, mi Señor. Y oramos, Señor, para que cada persona que nos está viendo el día de hoy, Señor, y que no te conoce, Señor, ellos hagan, Señor, esta oración, Señor, pidiéndote querer, Señor, ser parte de ti. Señor, en el nombre de Jesús, oro por ellos, para que vean tus caminos y lleguen a ser hijos de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Muy buenos días a todos ustedes, hermanos, que se conectaron hasta el final. Que el Señor Dios Todopoderoso los fortalezca, los ayude en gran manera. Hemos tenido una linda palabra en esta mañana, de modo que, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que han nacido de nuevo, los hijos espirituales. Tu descendencia evangélica no te hace hijo de Dios. Tu descendencia religiosa no te hace hijo de Dios. El que te hace hijo de Dios es cuando tú naces de nuevo y haces un compromiso con Dios. Amén. Muy bien, así que entonces, entendido eso, gloria al Señor. Vamos entonces a atender nuestro día en el Señor. Un saludo para todos ustedes que están conectados allí. Hoy tenemos ahí 98 dispositivos conectados y bueno, que el Señor Dios Todopoderoso los ayude en gran manera y salgamos adelante en todas estas cosas. Hoy es martes y no se olviden, tenemos nuestra reunión de oro, que es el MEP general que tenemos con nuestros líderes, supervisores y algunos miembros del alma que vienen ahí, los asistentes que van ahí, ¿verdad? Muy bien, un abrazo para todos, nos vemos allí entonces. A disfrutar de las abundantes bendiciones del Señor, porque recuerde, usted es hijo. ¿Cree eso? Usted es hijo. Entonces vamos a disfrutar de nuestro Padre. No sea el vecinito, no, sea el hijo del Señor. Un abrazo. Bye, chao, chao.